resolver un problema de selectividad del examen de junio de 2011 en la opción A, y es el problema 1 de campo gravitatorio, que nos dice que un satélite que gira con la misma velocidad angular que la Tierra, es decir, geoestacionario, de masa m igual a 5 por 10 a la 3 kilogramos, describe una órbita circular de radio 3,6 por 10 a la 7 metros. Tenemos que determinar la velocidad aerolar del satélite y en el apartado B, suponiendo que el satélite describe su órbita en el plano ecuatorial de la Tierra, determinar el módulo, la dirección y el sentido del momento angular respecto de los dos polos de la Tierra. El dato que me dan es que el periodo de rotación terrestre son 24 horas. Lo primero, tenemos que aclarar que una órbita geoestacionaria, su radio no es 3,6 por 10 a la 7, sino que esa es su altura. Pero vamos a dar por bueno ese dato, es decir, el radio de la órbita lo vamos a considerar 3,6 por 10 a la 7 metros, y la velocidad aerolar la calculamos sabiendo que esta velocidad es la velocidad con la que barre el área. Es decir, para la opción A, para el apartado A, la velocidad aerolar va a ser igual al área dividido entre el tiempo que tarda. El área de una órbita circular será pi r cuadrado, dividido entre el tiempo que tarda, que es el periodo. Sustituimos los datos. Dado que los datos del periodo me dicen que son 24 horas, lo paso a segundos para tener sistema internacional. El resultado nos da... Tenemos en cuenta que las unidades son metros cuadrados por segundo porque es unidades de área dividido entre el tiempo. Recordamos que la velocidad aerolar es el área que hemos barrido dividido entre el tiempo. Tiene que ver con la tercera ley de Kepler. En el apartado B me piden calcular el vector momento angular dando su módulo, dirección y sentido. El momento angular sabemos que es el satélite es geoestacionario y la órbita está en el plano ecuatorial, pero el momento angular es referido a un punto. Y no está referido al punto del centro de la Tierra, sino que está referido al punto en los polos. Por lo tanto, tenemos una situación parecida a este dibujo. Tenemos el vector posición, que es este amarillo, que une uno de los polos con la masa que está dando vueltas girando alrededor de la Tierra, dentro del plano ecuatorial. Este es el vector posición que lo vamos a descomponer en el eje Z y en el eje Y. Es decir, tenemos el vector posición del polo al centro y del centro al punto de la órbita. De esta forma descomponemos el vector posición y entonces el momento angular lo vamos a considerar como la suma de dos vectores. El momento angular, recordamos que es un vector, va a ser la suma de dos vectores. ¿Cómo hacemos eso? Tendremos que L va a ser igual a R, que lo descomponemos en dos vectores, el radio del polo al centro, más el radio del centro al punto de la órbita, multiplicado vectorialmente por la masa y por la velocidad. La velocidad sabemos que es tangencial a la curva. De esta manera tendremos que esto es igual a la masa por el radio del polo al centro multiplicado por la velocidad, más la masa por el radio del centro de la Tierra al punto de la órbita, multiplicado vectorialmente por la velocidad, es decir, L1 más L2. Estos dos momentos angulares los podemos ver en el dibujo. Tendremos un momento angular 2, que es este, y un momento angular 1, que es este. La suma de las dos nos dará el momento angular total. Primero que tenemos que hacer es calcular la velocidad. La velocidad sabemos que va a ser tangencial, por lo tanto nos interesa sobre todo calcular el módulo. La velocidad, el módulo de la velocidad, vendrá dado por la longitud que recorre en la órbita, 2pi por r, dividido entre el periodo que tarda. Como el radio de la órbita me lo dan y el periodo también, puedo poner... Y el resultado de esta velocidad son 2.618 metros por segundo. Ya sé cuál es la velocidad en módulo. Como vemos en el dibujo, el plano ecuatorial va a estar definido dentro de los ejes X y, por lo tanto Z es perpendicular a ese plano. Vamos a calcular L1 y L2 por separado. Empezamos con L1. Va a ser la masa por el radio del polo al centro por la velocidad. La dirección de L1 será perpendicular al plano formado por el eje Z, que es donde está situado el radio del polo al centro, y por la velocidad. Si nos damos cuenta, la velocidad va a ir en este plano, en este eje, y el eje Z en este. Por lo tanto, L1 va a ser perpendicular a ellos dos, es decir, en este sentido. El sentido de L1, de acuerdo al sentido de giro del satélite, podrá ser en el mismo sentido que el vector posición, si estamos en el polo norte, o en sentido opuesto para el polo sur. El módulo
Dado que el vector posición siempre será perpendicular al vector velocidad, el ángulo que forma serán 90 grados. Para calcular el módulo del momento angular, recordamos que es módulo de r por módulo de v por la masa por el seno del ángulo que forman, el seno de 90 es 1, por lo tanto tendremos módulo del radio por módulo de la velocidad. Estamos hablando de la masa, que son 5.000 kilos, el radio del polo al centro de la Tierra, aunque no nos lo dan, no te lo deberían dar, es el radio de la Tierra, y por la velocidad que hemos calculado antes. Con esto ya tenemos calculado L1. Recordamos que, como hemos visto en el dibujo, L1 va a ser perpendicular al eje Z y a la velocidad, en este sentido. Podrá ser en este sentido si la R es desde el polo hasta la órbita, desde el polo norte hasta la órbita, y si es desde el polo sur a la órbita, sería en sentido contrario. El módulo lo hemos calculado aquí. Para L2 lo calcularemos con la masa por el radio desde el centro de la Tierra a la órbita multiplicado vectorialmente por la velocidad. La dirección siempre va a ser perpendicular al plano XY, al plano ecuatorial, por eso en este dibujo el L2 es perpendicular hacia arriba, siendo el plano ecuatorial este que está hecho en verde. El sentido tiene que ser el mismo que el de la Tierra, hacia zetas positivas, porque gira en este sentido. Y el módulo, dado que la velocidad y el vector posición siempre son perpendiculares, será igual que el anterior. Sustituimos los datos. Esta vez el radio es igual al radio de la órbita. Y el resultado nos da... Como vemos, en los resultados nos piden el momento angular total y L1 y L2 los tenemos calculados, pero L2 es 10 veces mayor que L1, es bastante más grande. Por lo tanto, L1 va a afectar poco al resultado total. Si queremos calcular el momento total, su módulo será Con esto hemos calculado el módulo de momento angular total. La dirección la vemos aquí en el dibujo, pero vendrá dada por L1 y L2 como vectores. En vez de calcular cuánto vale esta dirección por componentes, lo que podemos hacer es calcular el ángulo, por ejemplo, respecto a la vertical. Para calcular eso, sabemos que la tangente de dicho ángulo será igual. El cateto opuesto es L1 y el cateto contiguo L2, es decir, la tangente va a ser el módulo de L1 dividido entre el módulo de L2. Cuando damos el ángulo, estamos dando ya la dirección del vector, dado que decimos sobre qué recta está apoyado dicho vector. El sentido, viendo el dibujo, podemos ver que es hacia zetas positivas si R es en el polo norte, iría hacia zetas negativas si el R es desde el polo sur.